Gerardo, primero que nada, muchas gracias por el tiempo de la entrevista. Bienvenido aquí a tu espacio Spoiler Time. Y me gustaría saber un poquito cómo te empiezas a integrar. Digo, me imagino que fue por un casting, pero en sí, ¿qué fue lo que te llamó la atención de Poderoso Victoria? Ok. Mira, la historia es más o menos así. Yo cuando decido ser actor, o que empiezo como a inclinarme a ser actor, ¿no? Y esto habrá sucedido de manera profesional a los 30 años, pero desde los 28 empecé a tomar cursos, porque pues yo fui godínez varios años, desde que salí de la universidad, por ahí unos 10 años. Entonces, uno de mis maestros, o como quien fuera mi primer maestro de actuación, Paulino Partida, quien dio precisamente un taller en la ciudad de Morelia, donde yo vivía antes de venirme acá a la Ciudad de México, donde nací, me dijo, ¿sabes qué, güey? Yo creo que tú tienes madera para ser actor, deberías de considerarlo como una posibilidad, ¿no? Si ya no te gusta la oficina, no sé. Eventualmente le tomé la palabra y nos convertimos en amigos, en colegas, colaboramos en un par de cosas, en comerciales, en cortometrajes y demás. Y un día me dijo en 2018, me dijo, güey, voy a reforzar un casting en la Ciudad de México. Él estaba en Guadalajara, llevando a cabo precisamente este casting o este proceso de casting allá. Me dijo, quiero reforzar con algunos de mis alumnos en la Ciudad de México, ¿por qué no te lanzas y vemos a ver qué personaje te quedas? Y esto fue en mayo de 2018. Y en marzo de 2019 me avisan que me quedé en la película, no con un personaje cualquiera, sino con el protagonista, lo cual pues estuvo súper chido. Y eventualmente, bueno, pues me empecé a preparar y empecé como a pues, agarrar el cuerpo de mi personaje y también la mente y bueno, un poquito del contexto y demás de la historia. Y fue que me llegó el guión, o me llegó el guión completo. Y la verdad es que la historia pues, se me hizo súper linda. Es una historia muy ligera, muy rosita, ¿no? La gente no va a ir a torturarse, ¿no? Y al contrario, creo que eso está bueno porque es como una historia muy refrescante en ese sentido, a lo que estamos acostumbrados en cuanto al cine comercial, a pesar de que es una película independiente. Entonces, más o menos así llegó yo al Poderoso. Y menciono a Pau porque es a Paulino a quien se le dedica la película porque fallece ahora el 7 de agosto, falleció ahora el 7 de agosto debido a COVID, ¿no? Agarró el bicho y bueno, pues ya no está con nosotros, ¿no? Ya trascendió. Pero bueno, pues precisamente hay que mencionarlo y bueno, mucho agradecimiento, aparte de estar muy honrado y también obviamente muy agradecido con Raúl, el director, y Fabiola, su esposa, la productora, pues es gracias a él a quien me debo yo por haber aparecido en ese casting, que vieron mi trabajo y bueno, también de paso agradecer obviamente a Raúl y a Fabi, ¿no? Perfecto. Oye, me llama la atención Dígame. un poquito el título de la película. Ajá. ¿Por qué es Poderoso Victoria y no Poderosa Victoria? Es que justamente el Victoria es el tren, entonces, pues el poderoso tren, ¿no? El poderoso tren Victoria. La sinopsis es muy sencilla, digo, para todos aquellos que están por ahí o que nos van a ver, o que, digo, básicamente trata de un pueblo en 1936 al que le decomisionan la vía del tren porque la mina que lo sostiene ya no produce el mineral que debe y a la capital o la ciudad que lo abastecía o que lo conectaba con la civilización, pues ya no les de ningún interés económico, social y político tener una vía que no se va a utilizar, ¿no? Y esto era algo que le sucedía mucho a los pueblos mineros. Por eso hay muchos de estos pueblos que están perdidos en la sierra y son pueblos fantasmas. Entonces la Esperanza, que es un pueblo ficticio inspirado en hechos reales, se enfrenta a esta situación, eh, pero descubren que si ellos cuentan o obtienen o construyen un tren, una máquina de vapor, pueden conservar su línea de manera civil y transportar pasajeros, ¿no? A pesar de que ya no haya este transporte de mineral. Y es a lo que van a enfrentarse precisamente los poquitos pobladores que se quedan en La Esperanza. Ver cómo le hacen para construir un tren y llevarlo a la Ciudad de México, pues como para que se lo certifiquen, pero alguien lo tiene que conducir y es ahí donde entra a jugar mi personaje, que es el conductor del tren, ¿no? Él es el maquinista y bueno, pues alguien tiene que pilotear este proyecto improbable o casi imposible, ¿no? Perfecto. Oye, y Dígame. trabajaste junto a un gran elenco. Tenemos a Demian Alcázar y, bueno, Sí. también Said Sandoval, Alberto Trujillo, Joaquín Cosío. ¿Cómo te sentiste de trabajar con ellos? Es increíble, la verdad. Fue un curso, ¿no? De semanas, verlos trabajar y darme cuenta que, y esto no me voy a cansar de decirlo y repetirlo, es que lo que los hace tan grandes actores, tan prolíficos y que tengan la presencia y obviamente, bueno, la experiencia, es que son grandes y muy generosos compañeros, ¿no? Son grandes actores y son grandes cuates. Y en ese sentido, a lo que me refiero es que no solamente llegan y trabajan bien, sino que de verdad son generosos con su disposición, con su talento, te ayudan a llegar a tu marca, si no, te empujan o platicas la escena un poco con ellos antes o la pasas. Es decir, no sentí yo
que hubiera como esa situación de, no, es el señor, el maestro, o sea, sí son, por supuesto, pero eso más bien viene de uno de acá para allá y no de allá para acá. Entonces, bueno, en ese sentido fue muy lindo, fue una masterclass, se los agradezco a todos ellos, o sea, el haberse tomado el tiempo para platicar conmigo y para, como dices, ¿no? Abrazarme un poquito en lo que sería como mi primer gran proyecto protagónico, porque entro gracias a ellos y junto a ellos por una puerta que yo solo pues no hubiera podido cruzar. Entonces, pues por ahí va la cosa. Y justo esta que es como, pues, digámoslo, tu primer largometraje, tu primer gran proyecto, ¿cómo te sentiste en esta proyección que tuvo en el Festival de Cine de Guadalajara? Increíble, la verdad no la habíamos visto. Es un proyecto que nosotros no habíamos tampoco podido ver. Raúl estaba terminando la película, ¿no? Él lo ha dicho en un par de entrevistas que sentía que no llegaba y sentía que no llegaba y él quería enseñar la película ya hecha. Entonces nunca tuvimos como un screening, un private screening, ¿no? Para el elenco o el crew o qué sé yo, sino hasta que estuvimos ahí en la premier, creo que fue el 5 de octubre, ¿no? Que creo que cuando se presentó precisamente en el festival, y eventualmente nos invitaron como gala inaugural a la extensión que tiene precisamente el festival en Los Ángeles, el Guadalajara Film Fest, y ese fue creo que el 4 de noviembre. Entonces fue muy, muy lindo andar por ahí y las reacciones fueron diferentes, a pesar de que fueron muy buenas y obviamente en Guadalajara ganamos el premio del público, eso quiere decir que al público le gustó, pero en Los Ángeles ya no había como tanto compromiso político, más bien había pues, gente de cine, invitados, amigos, gente que conoce el festival, mucho, mucho, mucho latino, obviamente, precisamente por ser la extensión del Festival de Guadalajara. Y la reacción fue bien interesante. Fue como, o sea, lo quiero decir como a bien, como cuando vas a las luchas y la gente le abuchea al mal o victoria al bueno y avienta palomitas. Y ese nivel de compromiso, bueno, pues yo lo he visto pues, en los Avengers, por ejemplo, ¿no? Cuando van a ver, no sé si leíste, Sí. ¿no? Que sucedió ahora en Spider-Man. Entonces, eso quiere decir que la gente está involucrada en el proyecto y que están disfrutando la peli de una manera como niños, ¿no? Entonces, eso es un mensaje que, que yo creo que es importante que la gente sepa que es lo que va a ver. No va a haber una película ni de drama, ni de 100% comedia. Yo creo que es una película como de aventura, un poco como esas películas que pasan en Canal 5 y no importa si ya las viste 30 veces, la vuelves a ver porque creo que es una peli muy linda. Entonces, bueno, pues bien, contento, la reacción del público ha sido buena. La foto es muy linda porque Raúl es fotógrafo, la música es excelente porque Fernando Velázquez no sé, es un señor no en ese sentido, ya ha hecho un montón de soundtracks para Hollywood y para otras películas en Europa. Y bueno, pues tenemos, como dice Chumel por ahí, a los Avengers en el cartel. Y pues sí, ahí están todos, ¿no? Y afortunadamente a mí me dieron un lugarcito ahí entre ellos. Perfecto. Oye, y Sí. ahorita que contabas un Dígame. poquito la sinopsis, ¿no? Y que a lo mejor Uh-huh. la gente pueda entender un poco, ¿cómo crees tú que esta sinopsis o que esta trama se puede trasladar a un, pues a un presente más real, ¿no? A una historia más contemporánea, Actual. con el punto Uh-huh. de, pues de la lucha de buscar trabajos, Eh, nuevas oportunidades, especialmente en la Ciudad de México y el Estado de México? ¿Cómo crees que a lo mejor esa historia se podría acoplar a la vida diaria de las personas? Pues mira, yo creo que inclusive más allá de la situación nacional, ¿no? Como para no hablar solamente de una región como lo sería el centro del país, el norte, el sur, etcétera. Yo creo que ahorita hay una tendencia internacional de mucho divisionismo, ¿no? Resultado de un montón de cosas, de políticas sociales, económicas y demás. Y yo creo que en ese sentido la película a la hora de cruzar la frontera para llegar al mercado latino de Estados Unidos trata de portar el mensaje de la unión, el mensaje de creer en las raíces de cada quien, de voltear a casa y defenderla. O sea, y es un poco, lo dice la sinopsis, es el homenaje al ingenio mexicano, porque van a construir algo que era como construir un transbordador hoy, ¿no? O sea, es algo totalmente imposible, pero como dice el tagline, ¿no? O sea, lo imposible solo tarda un poco más. Y en ese sentido creo que habla de echarse la mano y de decir, pues, ¿cómo no? ¿Cómo que no lo vamos a poder hacer? Pues, a veremos cómo le hacemos. Y eso es mucho de acá, ¿no? Y eso es creo que algo que ha hecho que el mexicano en muchos sentidos esté bien parado, al menos en la rama que me compete, que es Hollywood, o que es el cine internacional, ¿no? Americano, europeo, demás, porque el mexicano resuelve. Y creo que los ingenieros, los doctores mexicanos son muy cotizados por eso, porque tenemos una habilidad para ver los problemas y sortearlos, ¿no? Y eso es por cómo crecemos y de dónde venimos y la tradición que tenemos. Entonces, creo que es eso. Y en ese sentido, pues creo que a la gente le ha servido de verdad, y lo voy a seguir diciendo, refrescarse un poco en cuanto a temas que no son comedias románticas,
narcos, asesinatos, violencia y demás. Entonces creo que hay un espacio en el cine nacional e internacional, al menos mexicano en ese sentido, que puede contar otro tipo de cosas sin ser muy oscuras, ¿no? O sea, como grandes, grandes, grandes películas que están ahorita compitiendo pues, para premios internacionales, cuyas problemáticas son lúgubres, son reales, ¿no? Y hay que hablar de ellas, pero también se puede hablar de otra cosa que es fresca y bueno, ya veremos si llega a festivales o no, pero de menos la gente la puede ver y la puede apreciar. Oye, hablando de esta conexión de las raíces, ¿cómo conectaste tú con tus raíces al hacer esta película, Gerardo? Pues mira, es bien interesante, o sea, es decir, uno luego piensa que se tiene que mover de donde está para buscar mejores oportunidades. Y a pesar de que la película no es propiamente de migración, de pronto habla de estos personajes que no se quedan en el pueblo, ¿no? Cuenta la historia de los que sí, pero ¿y qué pasa con los que no? Y son a lo mejor aquellos que no pudieron ver más allá de lo que pues, presentaba la problemática y demás, y los que se quedan a enfrentar pues, un salto de fe. Y en ese sentido creo que es importante saber y creer que existe industria aquí en México, a pesar de que esté pues, en estados muy pues, nacientes, ¿no? Pero también creo que hay cosas lindas que contar aquí. Si llega a salir alguna película en el extranjero, por supuesto que voy. Pero creo que siempre regresaré a contar algo de acá, que es justamente lo que pues sí nos define a todos nosotros que estamos justamente en México. Entonces, digo, me enfrento a eso, ¿no? O sea, a darme cuenta que hay buen cine, que hay cine comercial que se puede contar bien, ¿no? O cine independiente que se puede comentar de manera comercial para que se venda. Y creo que también esta parte de, ¿cómo que no se puede? El paralelismo de la película, o sea, tomó 10 años hacerla, pues es como que no se puede y vamos a darle y vamos a hacerla, así nos tarden años. Y creo que eso para los que somos realizadores también es muy lindo, porque pues es una carrera de fondo tanto para el actor como para aquel que realiza cine. Y Entonces, ahorita bueno, que, pues aguantar. Sí, y ahorita que comentabas esto, ¿no? De contar historias aquí en México, ahora que estás sí. haciendo este primer largometraje, ¿te gustaría en algún punto buscar suerte en Estados Unidos o en algún otro país Sí. para trabajar? Sí, sí, sería padrísimo. Es decir, digo, toda la preparación Godínez también traía un poco de inglés, un poco de alemán, un poco de francés. Entonces me encantaría a lo mejor actuar en otro idioma o en una película que tuviera por ahí, aparece un mexicano y que no sea a lo mejor el típico mexicano criminal o, no, o lo que sea. A lo mejor es un turista y anda ahí medio perdido. No sé, es decir, creo que me encantaría, sí, por supuesto. Vamos a ver si sucede. Yo estoy muy dispuesta, pero por lo pronto se tendrá que hacer pues un poco lo que hay acá en México y lo que también pues yo un poco me escribo a mí mismo y con unos cuates nos organizamos. Si no hay chamo, pues nos lo hacemos. Perfecto. Oye, y Ujú. ahorita hablando de esto, ¿no? De que Sí. comentabas los festivales, ¿sabes cómo va a estar el proceso de distribución de la película? Fíjate que trato de no preguntarle mucho a Raúl. Digo, sabemos que se está tomando su tiempo para, yo creo que recibir la mejor oferta. También a lo mejor los distribuidores, los agentes de venta internacionales están siendo cautelosos porque no lo han visto en muchos festivales y los poquitos que los vieron están interesados, pero entonces a lo mejor pasar la palabra hasta el director, hasta aquel que puede hacer la propuesta que le conviene al poderoso, toma tiempo. En ese sentido, pues será la primera noticia que tengamos. Es decir, nosotros también queremos saber cuándo salimos a cines, con quién, si sale con una agencia nacional o con una agencia internacional, a qué plataforma llegas, ya por ejemplo Netflix México o va a llegar desde Netflix Estados Unidos o no va a ser Netflix. Es decir, nos encantaría decirlo y sobre todo pues, para que la gente la vea, para eso trabajamos.